Aleluya, buenos días. De verdad que impactante, ¿no? El teatro, pero real, ¿sí? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por este momento, este lugar. Dios mío, por tu presencia en medio de este lugar, Señor. Queremos aprovecharla, Señor, y queremos que tú llenes nuestras vidas, Señor. Dios mío, que sigas haciendo tu obra. Señor, tú eres el hacedor de todo lo bueno que hay en nosotros. Obra en nuestra vida, Señor. Sigue, Señor, limpiando, sigue, Señor, quitando todo lo malo que hay, Señor. Toda la semilla que el diablo ha puesto, Señor, y Señor, restaura lo que haya sido deteriorado, Señor, y haz tu obra, Señor. Haz tu obra a través de la palabra, Señor. Por eso háblanos, Dios mío, danos vida. Señor, vida en abundancia, Señor. Dios mío, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, el viernes me dieron la noticia de que un hermano había partido con el Señor. Benito, muchos de aquí le conocéis. Un hermano que ha estado sirviendo en Remar, pues por los últimos tiempos de su vida, y siempre ha estado aquí, todos los domingos ha estado con nosotros participando, como decimos, desde a lo mejor en una silla sentado, pero ha sido un hombre que ha estado sirviendo pues durante años en el ministerio, en Remar. Y el martes tuve el tiempo y también la obligación, ¿no? Porque para mí era una obligación de visitarlo, una obligación de parte de Dios, y como ministro del Señor. Me avisaron de que estaba muy enfermo, de que era ya terminal el cáncer que tenía, y fui el martes a verlo. Cogí el tiempo que pude y lo visité. Y bueno, pues estaba pues bastante avanzado la enfermedad que tenía. Y le vi con gozo, le vi con paz, le vi tranquilo, ¿no? Le vi como un hombre que me sorprendió mucho, porque me cuentan de que le da una semana de vida, tiene pocos días de vida. Yo no sabía si él realmente sabía esa noticia, lo sabían los allegados, lo sabíamos nosotros. Y bueno, él me dijo que esperaba recuperación, que confiaba en Dios y que esperaba pues cambiarlo de hospital porque iba a haber unas mejoras en él. Lo que él no sabía es que le quedaban pocos días de vida, ¿no? Vida en este mundo, porque yo creo que él está en vida eterna y está con el Señor. Amén. Y yo tengo la fe de que partió con el Señor y está ahí, ¿no? Con ese gozo, esa alegría de estar cerca del Señor. Le pregunté y le dije, ¿tienes paz? Y me dijo, sí, aunque me miraba un poco como diciendo, ¿por qué? Le digo, ¿tienes paz? Sí, tengo paz. Tenía paz con su familia, con sus hijos, con sus hermanos. Y ahí me habló el Señor, ¿no? Me habló de cómo Dios obra en nuestras vidas. Amén. El otro día yo compartía sobre los atributos de Dios, esos atributos que solamente los tiene el Eterno, ¿no? Y es Dios. Yo el otro día compartía sobre el atributo del renuevo, ¿no? De renovarse cada día en el Señor. Pero en ese día, y hoy quiero compartir, ese hombre me hablaba del atributo que es restauración. Restaurar tu vida. Amén. El Señor, cuando viene a nuestras vidas, viene porque lo necesitamos. Hay un deterioro en nosotros. Hay una necesidad. Si no, no viene Jesús. Aunque Jesús está ahí, pero no lo aceptamos, no lo reconocemos. ¿Sí? Amén. Jesús cuando vino, pues, le recibieron a los que necesitaban ayuda, a los enfermos, los pobres de espíritu, los que lloraban, los que tenían hambre y sed. Todos esos eran bienaventurados. Y Jesús obró en ellos, y la obra de Jesús es restaurar. Hacer del deterioro que ha creado el diablo, el enemigo, el mundo, la sequedad, el desierto de estos tiempos. Pues antes hemos compartido, ¿no?, que el Señor trae refrigerio. Y cuando el refrigerio viene a nuestra vida, lo que hace es recuperarnos, ¿sí o no? Amén. Aliento de vida. Ese aliento que necesitamos, porque podemos estar en el mundo, pero no podemos tener ese aliento de vida, que es el gozo, que es la paz, que son esos frutos que han de salir a los que estamos en el Señor. Y que nos sirven de recuperación, de ayuda, de defensa, pero sobre todo de recuperación y de restauración. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Y decía, Señor, hay tanto que restaurar todavía en mi vida. Es como ese edificio que ha sido asolado, abandonado. Conocemos la palabra de Dios cuando dice
esa casa que es habitada por ese espíritu inmundo y sale, y cuando vuelve, si está vacía, vuelven 7 peores. Yo tuve un ocupa en mi vida que me destrozó la vida por completo. Gracias a Dios, el Señor vino a mi vida y limpió, sanó y restauró. Amén. Para mí la restauración es volver al estado primero. Cuando tú restauras algo es volver al estado primero, pero no al estado primero al que tú quizás incluso naciste o te acuerdas o tienes uso de razón, sino al estado con que Dios te creó, al estado incluso en el que tú no has vivido, en una vida ahora de la vida normal. Pero cuando Dios viene a tu vida, Dios viene a restaurar. Porque muchos dicen, no, yo no tengo problemas, yo no tengo problemas de alcohol, yo no tengo problemas de droga. Yo es que no tengo problemas de ninguna adicción. Mucha gente viene al ministerio, al centro y dice, no tengo problemas. ¿Por qué estás aquí? Seguramente tienes un problema, un vacío en tu corazón, una necesidad que te hace que tengas una vida pues insípida y vacía y triste, ¿sí o no? Yo me acuerdo de un pastor, no quiero alargarme porque quiero compartir la palabra y es un poquito larga en los versículos, pero me acuerdo una vez una madre que trajo a un hijo con 14, 15 años, muy rebelde. Y el hijo se escapaba siempre del ministerio y siempre volvía a las andadas y era muy, muy, muy rebelde. La madre venía a verme, ¿no?, allí a la casa de remar que teníamos. Y Jesús, no sé qué hacer, no sé cómo actuar, no sé cómo obrar, no sé. Y en ese momento vino el pastor, vino Miguel. Yo no tenía, maduración, espero tener cada vez más, y cuando se acercó Miguel a ella, la vio y le dijo, ¿qué te sucede? Dice, me sucede esto. Dice, ingresa en remar. Tú tienes necesidad, ingresa en el ministerio para que tu hijo y también tú seáis salvos y seáis sanados. Ella se quedó sorprendida y dijo, pero si yo no tengo problema, pero este hombre ¿qué dice? Pero es que no me conoce. Y le dije yo, poquito problema es cómo está tu hijo. Esa mujer ingresó y todo le cambió en su vida. Su hijo fue restaurado. Yo no sé lo que será ahora de ellos, pero el testimonio que me dieron fue de que Dios obró en sus vidas. Amén. El libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, nos habla la palabra de Dios del valle de los huesos secos. ¿Sí? Amén. ¿Cuántas veces la hemos leído? Y yo llevaba tiempo sin pararme en este pasaje, ¿no?, de Ezequiel y donde muchos nos hemos sentido identificados. Dice el versículo 1, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Amén. Yo creo que pasó por un cementerio, ¿no? Donde no hay vida, donde solamente había huesos secos, en un valle, ¿no? Quizás donde sería un cementerio, donde se enterraban, donde ahí quedaban, ¿no?, sin vida. Y a mí me hablaba el Señor, ¿no?, de que el Señor visita esos lugares. El Señor visita los lugares donde hay necesidad, donde hay muerte también, donde parece que no hay vida. Y el Señor visita para hacer sus milagros. Amén. Y para que lo que no tenga vida, recobre vida. Para lo que sea deteriorado, lo restaure. Para lo que parece que ya se acabó, hay fin, Él diga, ahora comienzo yo. Amén. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Porque cuando piensas que ya acabó todo en la vida, el Señor viene a tu vida y viene a prolongarla, a darte vida nueva, a extender la vida en ti. Muchos de los que estamos aquí, hermanos ya a veces de edad, y yo hablaba con este hombre, con Benito, y decía, si el Señor me ha dado una prórroga. Y en verdad lo que Dios nos da son prórrogas, ¿sí o no? Prórrogas de no perder el tiempo, prórrogas de vida, prórrogas de hacer cosas nuevas en nosotros. Y me hablaba, ¿no?, de que me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos. Y yo no sé cómo veis cómo veis ustedes estos tiempos, pero yo veo estos tiempos de mucha sequedad, ¿sí o no? Hace poco compartíamos de que la sequía es
es una denotación de que no está la presencia de Dios. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Pero cuando hay sequía es una señal de que, de que hay maldición, de que no está la obra de Dios. Que sí, que a veces el Señor nos va a llevar al desierto y allí vamos a encontrar esa sequedad. ¿Para qué? Para clamar a Él, para buscarle a Él y poder encontrar pues esos pozos, esos ríos de agua viva. Que dice el Señor que no busquéis en muchos lugares, sino buscar en vuestro corazón, porque allí habito yo y de ahí correrán ríos de agua viva. Amén. Pero la sequía es un síntoma de que el pueblo está lejos. La sequía y la sequedad es un síntoma de que Dios no está ahí en medio, Dios no está obrando. Y vivimos tiempos de mucha sequía, sí. No sequía natural, que la estamos viendo y vemos que no llueve. O vemos estos cambios climáticos, que vemos tanto calor, que decimos, ¿y esto cómo puede ser? ¿Y por qué es? Pues es porque el hombre está muy lejos de Dios. Ayer hicimos una campaña preciosa, ¿sí o no? Todas las campañas son preciosas, no hay ninguna campaña. Salimos fuera, estuvimos aquí cerca y compartimos la palabra y el Señor me habló, me dio palabra de acercaos a Dios. Acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Ay, amigo, cuando Dios se acerca a tu vida suceden cosas, ¿sí o no? Y es que los huesos secos recobran vida. Es que hoy tú aquí no puedes salir como has entrado. Es que tú no puedes salir de buscar la palabra de Dios o de orar a Dios o de ponerte delante de la presencia de Dios y salir igual de como has entrado. Muchos sí. Pero realmente cuando buscas de todo corazón, el Señor te da de comer y sobre todo te da de beber. Amén. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y el Señor nos prueba, ¿sí o no? Es la palabra siempre. ¿Tú crees que yo te puedo sanar? La palabra siempre de fe, ¿sí o no? Amén. El paso de fe que tenemos que dar siempre. El paso de reconocer que Dios va a obrar, que Dios está en medio de nosotros. El paso de saber que aunque estemos en esa debilidad, en ese conflicto, en esa sequedad, en ese acercamiento de la mortandad, yo sigo buscando al Señor. Amén. A mí me hablaba mucho la palabra con Job. Cómo vino sequedad a su vida, cómo le fue robado todo, cómo le fue todo destruido de la noche a la mañana. Pero él no dejó de buscar a Dios. Él no dejó, incluso en los tiempos más necesitados, con una enfermedad, con toda la familia asolada, pero él no dejó de creer en Dios. Él no dejó de confesar al Señor. Y Dios le restauró, ¿sí o no? Pero no le restauró como el principio, porque a veces queremos ser como éramos antes, sino le restauró como Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dice que le cuadriplicó, ¿sí? Amén. Le multiplicó las bendiciones, la prosperidad, pero sobre todo hizo un corazón nuevo. De tal manera le hizo el corazón que al final de la palabra dice, de oídos te había oído, y fíjate, ¿no? Que era Job, es un exponente de un hombre de fe, pero ahora mis ojos te pueden ver. Y eso es lo que Dios quiere a veces traer a nuestra vida, porque la tentación, como hemos visto aquí, es del diablo, pero Dios prueba nuestros corazones. Y a veces van a venir circunstancias de esa sequedad, de esa sequía, de ese desierto, que no lo vamos a comprender y donde muchos mueren ahí en el desierto. Pero los que perseveran en el Señor llegarán a la meta, llegarán a la tierra prometida. Amén. Y le pregunta, ¿no? Y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Ezequiel, Señor, Jehová, Señor, tú sabes, ¿no? Y el Señor sabe que, como dice la palabra, tú solamente tienes pensamientos de bien para mi vida. Amén. El Señor siempre tiene pensamientos buenos hacia nosotros. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Ay, amigo, aquí estamos muchos vivos, pero algunos transportamos huesos solamente. Caminamos, andamos. En mi tierra se dice un saco de huesos. Se le suele decir al que está abandonado, al que está perdido, al que está sin pastor, al que sobre todo se le dice a los perros, a los que están abandonados. Esto es un saco de huesos. Y quizás a veces hemos sido como ese saco de huesos, pero nosotros tenemos al buen pastor, amén, el cual nos pastorea por dedicados prados. Él nos hace descansar, Él nos deleita con su palabra y con su alabanza nos gozamos, creamos esa alegría en nuestro corazón porque el gozo del Señor es nuestra salvación.
Porque si estamos en enfermedad, solamente el gozo es el que soporta esa aflicción. Y por lo tanto, la palabra de Dios es la que debe de abundar en nosotros. Amén. Si no abunda la palabra de Dios en ti, vas a ser un saco de huesos. Pero si la palabra de Dios abunda en ti, dice que vendrá el Espíritu de Dios. Amén. El Señor formó al hombre y a la mujer a su semejanza y lo único que le faltó fue, ¿qué le faltó? El soplo de vida, el soplo del Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Y sabréis que yo soy Dios. Dice, profeticé, dice el versículo 7, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, se formaron. Lo que estaba esparcido, lo que estaba deteriorado, lo que estaba desordenado, lo que había sido ahí tirado, abandonado, comenzó un gran temblor, empezó a obrar la obra de Dios. Y a veces el Señor te dice, hey, ¿no te das cuenta que estoy aquí en medio de ti? Como poderoso gigante, quiero hacer la obra en ti. Y a veces no nos damos cuenta y estamos ahí en nuestro deterioro y en nuestra... Porque el hombre se deteriora, ¿sí o no? Dice que nuestro cuerpo se va envejeciendo, se va deteriorando, pero nuestro interior se va renovando de día en día. Pero esos son a los que confían en el Señor. Amén. A los que cada día beben de la fuente de vida. Y aunque la edad nos llega a nuestra vida y a veces nos duelen los huesos. ¿Cuánto me duelen a mí a veces los huesos? Pero el Señor es que nos da vida y vida en abundancia. Amén. ¿Te duelen los huesos? Quizás muchos diremos aquí, sí, me duelen mucho. Pues llénate del Señor. Que el Señor sea el que vivifique tu interior. Sí, amén. Estábamos leyendo que profetizó y hubo un ruido, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de que Dios está obrando en medio de nosotros y que está haciendo obra y que la obra de Dios es para restaurar, es para edificar. A veces hay que destruir, a veces hay que tirar ruinas, limpiar para hacer una obra nueva, para hacer realmente la obra del Señor en medio de nosotros, ¿sí? Y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Fíjate, ¿no? Y en este ministerio de remar en el que muchos hemos estado, a veces hemos caído en un tropiezo y a veces hemos pensado que solamente el restaurar nuestra vida natural, con eso vale. A veces muchos, como dice la palabra en Job, cuando nuestros huesos desfallecían, cuando estábamos cerca del sepulcro de la muerte, vino un elocuente mediador que nos habló y nos dijo que hay alguien que tiene misericordia de nosotros y nosotros nos acercamos a Él y transformó nuestra vida. Pero no solamente es darnos carne y poner tendón y que cambie nuestro aspecto, sino Dios quiere obrar en nuestro interior. Amén. Quédate con esta palabra. Dice que, y miré aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y muchos vemos que Dios, cuando estamos cerca de Dios, hay pues esa cobertura, esa gracia, llega el trabajo o llega la sanidad. ¿Cuánta gente he visto que Dios ha sanado sus vidas? Que has orado por ellos y han sido sanados en el nombre de Jesús. Pero se han olvidado, como esos 10 leprosos, que solamente uno se volvió a darle la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué? Porque entendió lo más importante, que es el Espíritu de Dios. Yo hace 23 años que Dios obró en mí, me sanó de mi adicción, pero no solamente me recubrió de carne y me recubrió de salud o de sanidad o de libertad, sino me llenó de su Espíritu Santo. Y para mí es lo más importante, que en nuestro interior esté siempre el Señor, que esté el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cómo estás? ¿Vienes como un saco de huesos o ya está haciendo la obra de Dios en tu vida? Yo conozco a muchos que Dios está haciendo la obra en su vida y ya empiezan a apartarse. No te apartes de Dios. Deja que Dios siga haciendo su obra hasta el final. Y hacer su obra hasta el final es poner su Espíritu dentro de nosotros, de tal manera que tome control por completo y que sea Él y no seamos nosotros. Sea Él es el que vive y no seamos nosotros los que vivimos en nosotros. Amén. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado,
y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Somos el ejército de Dios. Amén. La palabra en el Nuevo Testamento dice como buen soldado de Cristo. Aquel que no se enreda en los negocios del mundo. Aquel que está en el ejército de Dios y no se enreda en la milicia de este mundo. Ni se contamina si no es un soldado para Cristo. Es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Llenos, con las cosas claras. De que no solamente ha sido restablecida mi enfermedad, sino realmente he recibido lo más precioso, que es conocer a Jesús. Amén. Gloria a Jesús, ¿no? Qué palabra más bonita, ¿no? Y quiero leerla entera porque es preciosa. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Muchos están metidos en sus sepulturas. Muchos huesos vivientes dentro de sepulturas, dentro de una vida muerta, insípida, sin valor, dentro de una vida que no tiene horizonte, sino están muertos antes de morir. Me sorprendió este hombre porque estaba al borde del precipicio, ya al borde ya, y no tenía miedo. Algo que el Señor trajo a mi vida es no tener miedo a la muerte. Claro, quieres vivir y quieres estar con tu familia y quieres, pero estamos en los tiempos de Dios. Y en la mano de Dios. Qué triste es saber que va a llegar un fin y ese fin no saber a dónde vas a llegar o que ese fin va a ser el final. ¿Y de qué te vale ahorrar y ahorrar o trabajar y trabajar? ¿De qué te vale estar encasillado en ese nicho, en ese sepulcro que solamente es ir y venir y hacer una vida, como vuelvo a decir, muerta? Si después no sabes lo que va a haber después. Y el Señor quiere que estemos en este mundo, pero que no seamos de este mundo, que seamos del reino de Dios. Amén. Y que el reino de Dios se haga en nuestra vida, allí donde vayamos. Porque yo no soy del reino de España ni de otro reino. Yo soy del reino de Dios. Amén. Qué bueno es comprenderlo y entenderlo. Qué bueno es que Dios nos haya sacado de esos sepulcros, de esas sepulturas, que a muchos les gusta. ¡Wow! ¡Qué sepultura más bonita tiene el vecino! ¡Qué casa más grande! Tiene de todo esa casa. Pero es una sepultura. ¡Wow! Fíjate qué coche tiene. Eso es una caja muerto. Perdonadme. Lo importante es ver los frutos de ese señor, de esa señora. Lo importante es el gozo de su vida. Lo importante es ver cómo él y su familia, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo y mi casa somos salvos. Y yo y mi casa estamos protegidos. Y yo y mi casa tenemos gozo en estos tiempos. Y aunque vengan tiempos de pandemia, yo me gozo en el Señor, porque Él es mi fuerza al caminar. Amén. Dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Amén. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, yo lo hice, dice Jehová, dice el Señor. Amén. El Señor tiene una promesa para ti. Ahí donde estás, no te creas que estás aquí por casualidad. Dios tiene un plan para tu vida, tiene una promesa. No hay nadie en la humanidad que no tenga una promesa de Dios. No hay nadie que no tenga un plan de saber por qué ha venido a este mundo. Y no hay nada más precioso que saber por qué has venido a este mundo, por qué estás aquí, por qué Dios está haciendo la obra en ti, y es porque Dios te ha escogido. Y como dice su palabra, no, vosotros dice, reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Amén. Que nuestros huesos sean restaurados, que nuestras vidas sean restauradas, que nuestros hogares sean restaurados. Hay un plan en este mundo y el plan es destruir. La palabra de Dios tanto lo compartimos que el diablo lo único que quiere es robar, matar y destruir. Y el plan de estos tiempos es ese, destruir las familias, destruir el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres,
destruir las amistades, destruir, deteriorar las convicciones, las propiedades del hombre que son tan preciosas. El hombre, dice la palabra de Dios, que fuimos creados a semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que nos sirviera este mundo, para que fuésemos la sal, la luz, y no para que fuéramos los más deteriorados de esta tierra, lo más corrompido de esta tierra. La naturaleza es lo más bonito que ha creado Dios, y el hombre lo que más se está corrompiendo, lo que más pronto se está corrompiendo y lo que está corrompiendo a este mundo. Pero Dios tiene ese plan para nosotros, y es restaurar lo que el pulgón, la langosta, la oruga, el saltón haya hecho en tu vida. Amén.